Mis queridos youtubers, bienvenidos al canal El Taller de la Ciencia. Hoy estamos de primicia porque vamos a subir el primer vídeo de física. Está dedicado a la vela, que fue un deporte, bueno, sigue siéndolo, pero vamos, cuando lo practicaba, un deporte apasionante para mí. Lo viví desde muy niño porque lo tenía en casa. Esa es la cuestión. Mi padre se dedicaba a la construcción de barcos y entonces pues tuve esa oportunidad. De hecho, conseguí un título de ganar un campeonato de España en el año 1964 y bueno, pues mis hijos también han seguido el tema de la vela y a ver si mi nieto sigue también con ello. Importante, este vídeo se lo quiero dedicar a Marta, una gimnasta cartagenera a la cual le prometí hace algunos años que escribiría un libro donde pondría cómo la física justifica diferentes deportes para optimizar cada movimiento, etc. Pues bien, empecé con una presentación del deporte de la vela y me quedan muchos por construir todavía. Espero que algún día pueda terminar ese libro, Marta. Bueno, quería enseñaros cómo veo yo la vela. Realmente la conocí desde muy pequeñito. Aquí este personajillo soy yo, de hace unos 70 años, y ya involucrado en temas de la vela. Aquí vemos unas embarcaciones de tipo latino, vela latina, este también, que necesitan 4 tripulantes para la tripulación necesaria es de 4 tripulantes. Aquí vemos aparejos Marconi y aquí también, esta es la clase cadete, que requiere Patrón y Proel, y aquí igual, Patrón y Proel, en la clase Snipe, ¿vale? Pues bien, de siempre me pregunté cuáles son, bueno, de siempre, a partir de que sabía que existía la física, evidentemente, pero tuve inquietud por saber cuáles eran las leyes físicas que regulaban el comportamiento de un barco, tanto en el agua como con el viento. Y eso es lo que me llevó a hacer esta presentación. La vela es un deporte náutico que consiste en controlar la dinámica de un barco propulsado por la acción del viento sobre sus velas. La navegación a vela, como deporte, puede ser de recreo o de competición. Las competiciones de vela se llaman regatas y las embarcaciones yates. En lo que a los deportistas que practiquen este deporte se refiere, deben de tener la preparación física general necesaria. No obstante, se debe de valorar que en este deporte las fuerzas que ejercen los regatistas son de naturaleza fundamentalmente estática, en lugar de dinámica, ya que deben de permanecer largos periodos de tiempo con músculos en tensión inmóviles, a la hora de hacer banda, aguantar una escota, etc. La física fundamental a aplicar al barco es la estática, fuerzas de equilibrio, y la dinámica de fluidos, acción del viento sobre las velas y acción del casco con el mar. Fuerza de avance del yate. Uno de los principios físicos que intervienen en los yates es el efecto Venturi. El efecto Venturi nos pone de manifiesto la relación entre la presión y la velocidad de las partículas de un fluido. El efecto Venturi consiste en que en un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado, disminuye su presión al aumentar la velocidad al pasar por una zona de menor sección. El efecto Venturi es consecuencia de la aplicación del principio de Bernoulli en el comportamiento de un fluido en movimiento. Aquí vemos una tubería por el que pasa el fluido a velocidad V1, donde hay un estrechamiento de la tubería, pasa a otra velocidad V2 mayor que V1, a costa de ¿qué? De que la presión en esta zona, que es P1, ha disminuido a P2. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa. El principio de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente y expresa que en un fluido ideal, sin viscosidad ni rozamiento, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Viene a decir que la energía que hay en esta zona, debido al fluido, es igual a la que hay en esta zona. Lo vamos a ver. La energía de un fluido en cualquier momento consta de 3 componentes: la energía cinética, debido a la velocidad,
el potencial gravitatorio debido a la altura y la energía de flujo. ¿Vale? Es la energía que un fluido contiene debido a la presión P1 o P2 que posea. ¿De acuerdo? Luego estos tres componentes van a ser los que nos den la energía en cada zona del fluido circulando. La ecuación que demostramos, o ecuación de Bernoulli, contiene los tres términos que hemos dicho. El término debido a la velocidad, energía cinética, el término debido a la presión y el término debido a la altura. En este caso, la Z no es más que la altura del fluido, en función de la zona donde esté circulando. Aquí es H1, aquí es H2, aquí tiene la presión P1, aquí tiene la presión P2, que estaría para este término, y la velocidad 1, velocidad 2, en función de la zona donde esté circulando. Y ρ es la densidad del fluido que está circulando. Bien, aquí vemos los tres términos que hemos dicho antes: energía cinética debida a la velocidad, la energía de flujo debida a la presión y la energía gravitatoria debida a la altura z. La energía del fluido permanece en toda sección, permanece constante. Para aplicar esta expresión hay que realizar una serie de supuestos, hay que idealizar la situación, y es que la viscosidad del fluido sea cero, que el caudal sea constante, que el fluido sea incomprensible y que la ecuación se aplica a lo largo de una línea de corriente. Una vez vistos los principios físicos, vamos a proceder a aplicarlos al deporte de la vela. Bien, una vez vistos los principios físicos en los que se basa el deporte de la vela, vamos a aplicarlo directamente a un barco. Vamos a aplicarlo visto a un barco de vela. Esto es un barco de vela visto, bueno, es un gráfico evidentemente, visto desde arriba, como si fuese desde un dron o un pájaro, a vista de pájaro. ¿Vale? Veríamos la cubierta, este es el mástil, la sección del mástil, y esta sería un corte de la vela. El viento, que es un fluido en este caso, haría este efecto sobre la vela y pasaría a lo siguiente. Dice: supongamos que dos partículas de aire que caminan juntas con velocidad y presión V y P, que son estas, la 1 y la 2, en el estado inicial A1 y A2, y en el estado final A3 y A4, es decir, parten juntas aquí y claro, no es capaz, el aire no lo rompemos. Lo que hacemos aquí es que esas dos partículas pasan a pasar a otra posición diferente, y vamos a ver lo que ocurre. La partícula A1 llegará a la posición A3 pasando por esta zona, donde irá a una velocidad por la trayectoria E1, donde irá a una velocidad V1 y tendrá una presión P1. La otra partícula A2 pasará más en línea recta a la posición A4, teniendo una velocidad distinta porque ha recorrido un recorrido diferente de longitud, y está respecto de la A3 en la misma posición. O sea, si aquí parten juntas, terminan juntas, recorren caminos diferentes, evidentemente esta tiene que ir más lenta y esta a mayor velocidad. Luego esta va a una velocidad V2 y a una presión P2, ¿vale? Dice: asumiendo que es un recinto cerrado, según Bernoulli, la energía de las partículas en su trayectoria se mantendrá constante. Luego será aplicable la expresión, la fórmula del principio de Bernoulli. Como las partículas A1, A2, de la posición A1, A2, están a la misma altura que las partículas que están en la posición A3, A4, ya que es un plano paralelo al mar, estamos viendo el dibujo en planta, recordémoslo, pues podemos eliminar ese término, el término ρGz. Por consiguiente, nos queda la ecuación de esta manera, que como es constante podemos poner que v sub 2 al cuadrado por ρ partido por 2 más p sub 2 es igual a v sub 1 al cuadrado por ρ partido por 2 más p sub 1. ¿De acuerdo? Y también se puede poner de esta manera. Es decir, que podemos poner que este término es igual a este término. Aquí lo vemos. Bien, pues operando
En esta expresión, matemáticamente, llegamos a esta expresión de aquí, donde v sub 1 al cuadrado menos v sub 2 al cuadrado, eso multiplicado por ρ partido por 2, es igual a P2 menos P1. Es importante ver que esta es la velocidad V1, la velocidad que va por este camino de aquí, y que v sub 2 es la velocidad que lleva por este camino de aquí. Hay que ver que aquí la velocidad de las dos es la misma. Aquí la velocidad de las dos es la misma, pero durante este tramo las velocidades son diferentes y las presiones también son diferentes. Las presiones aquí y aquí son las mismas, las presiones aquí y aquí son las mismas, pero en este trayecto son diferentes. Pues bien, si ocurre que el camino este es más largo que este y tarda el mismo tiempo, pues entonces significa que la velocidad v1 es mayor que la velocidad v2. Si eso es así, este término es positivo. Siempre. Esto siempre será positivo. Por consiguiente, si esto es positivo, P2 menos P1 también es positivo. Lo que quiere decir que P2 es mayor que P1. Es decir, la presión aquí es mayor que la presión aquí. Esa es la conclusión a la que llegamos. Bien. Dice que la diferencia de velocidades es proporcional a la diferencia de presión. Hay una relación, según hemos visto, efectivamente. Entonces hay una proporcionalidad. Ocurre que hay una presión P2 en esta zona, en la zona de barlovento que se llama, que es por donde da el viento, y una presión P1 menor en la zona de sotavento, que es por donde no da el viento. Pues bien, aquí hay un efecto succionador y aquí un aumento de presión. ¿De acuerdo? Pues como ocurre que presión es igual a la fuerza partido por la superficie, despejamos de aquí la fuerza, que sería presión por superficie, y sustituyendo presión por esta expresión de aquí, entonces la fuerza será igual a presión, que es esto, por superficie. ¿Qué es V aquí? Bueno, ρ es la densidad del aire en este caso. ¿Qué es V aquí? La velocidad del viento. A más velocidad del viento, mayor fuerza. Y también, ¿qué es S? La superficie de la vela. A mayor metros de vela, cuando la vela es más grande, pues la fuerza es mayor también. ¿De acuerdo? Y esta fuerza se aplica en lo que sea, en un punto de la vela que se llama centro bélico o de empuje de la vela. ¿Vale? Entonces se plantearía tal como este dibujo aproximadamente. ¿Vale? Esta es la fuerza F, esta de aquí, debida a la velocidad del viento y debida a la superficie de la vela. Bien, esta fuerza F la descompondremos en una fuerza perpendicular al barco y otra en la dirección del barco. ¿Vale? Esto es un vector que lo podemos descomponer en dos según las direcciones que nos interese, en este caso perpendicular al barco y en la misma dirección del barco. Esta fuerza perpendicular al barco se anula con la orza. La orza no es más que una tabla, o la quilla también podría ser, no es más que una tabla, ¿vale? Que tiene una dimensión, una longitud importante así y muy finita, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en este sentido la orza es como un cuchillo, puede moverse con bastante libertad. Sin embargo, en este sentido, pues barrería mucho fluido, mucha agua, ¿verdad? Y entonces no podría. Por eso tiene este grado de libertad, digamos, de moverse en este sentido, pero no puede moverse en este sentido teóricamente. Pues bien, esta fuerza Fn, que hemos llamado aquí fuerza normal, ¿vale? Pues se anula con la orza, ¿vale? ¿Y qué queda entonces? La fuerza Fa, la fuerza de avance, la fuerza que impulsa al barco hacia adelante. Y eso sí, tiene que vencer la resistencia de rozamiento del barco con el agua, de la orza, avanzando, porque algo de resistencia ofrece, y también la del timón. También ofrece una resistencia del timón, ¿vale? Pues bien, en definitiva queda solamente esta Fa de avance del barco. Vamos a hablar ahora sobre la escora. La escora es el tumbarse un barco, ¿verdad? Por efecto del viento. Pues bien,
Fijaros que ahora ya no vemos desde arriba el barco, ahora estamos viendo el barco por detrás. Desde la popa vemos el mástil, este es la línea del agua, todo esto está sumergido, esto es la orza, ¿vale? La FH, la fuerza de la orza, podemos decir. Bueno, aquí esto es el bulbo, es un peso que suele llevar las orzas abajo, y esta es la FN, la fuerza normal que dijimos que ocurría en el barco. Pues bien, esto que crea un par de fuerzas, esta FN y esta FH crea un par de fuerzas. Hay un punto de giro aquí, ¿de acuerdo? El punto este rojo es el punto donde bascularía el barco. Pues bien, al haber este par de fuerzas hay un vuelco, hay una tendencia a inclinarse de esta manera. ¿Qué ocurre? Bueno, pues aquí, si está el mástil vertical, la vela se presenta completamente al viento, pero cuanto más inclinación tenga, la superficie efectiva, la superficie de la vela efectiva va disminuyendo. Por tanto, esta fuerza iría disminuyendo, así se va escorando. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Importante. Para evitar la escora, el barco, hay dos cosas. Una es el bulbo, que no es más que un peso en la parte más baja de la orza, que también lo podemos descomponer en dos fuerzas, esta de aquí y esta de aquí. Esta tiene tendencia a deslizar el barco, a ponerlo nuevamente derecho, ¿de acuerdo? Y también el peso de la tripulación se saca, se va a un lado, se va a la banda, se va a un lado, y también se descompondrían dos fuerzas, esta roja de aquí y esta de aquí, el peso, ¿vale? La fuerza peso de la tripulación. ¿Qué ocurre? Que esta incluso forma un par de fuerzas con el giro que se produce aquí y ayuda, en teoría, ayuda a volcar más. Esta no, evidentemente. Por eso es muy importante que la tripulación baje lo más posible y se pegue lo más posible hacia el agua. Eso ocurre en la vela ligera. He visto grandes regatistas que se sientan aquí en el costado. Se sientan en el costado, tienen solo las piernas aquí en el costado, se hunden, prácticamente rozando el culo con el agua, perdonad la expresión, y la cabeza aquí arriba. Eso es lo que suelen hacer. Y si hace falta salir más, pues se estiran más. Bien, la mayor presión que se ejerce de la vela es cuando el barco está adrizado, es decir, vertical. ¿Vale? La fuerza del viento es perpendicular a la superficie de la vela, y también el perfil hidrodinámico del casco del barco es óptimo respecto a su diseño, al rozar el fluido, en este caso agua, ¿vale? Luego podemos concluir que un barco navegará a mayor velocidad cuando esté adrizado. Cuando salía a navegar y el barco no iba, pues tenía que volver a tierra y proceder a una puesta a punto. Había que equilibrar el barco, habría que trimarlo, y todo eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver ahora el equilibrado de un yate, de un barco. ¿Qué significa esto del equilibrado? Bueno, significa que ni se vaya de orza ni arribe, y vaya unas palabras que he usado. Bueno, ¿qué significa arribar? Arribar significa abrir la proa de la dirección del viento. Es decir, si el viento viene en este sentido así, tal como a un ángulo de 45 grados, por ejemplo, si el viento viene así, pues arribar es abrir la proa de la dirección del viento, es decir, girar esto para allá y esto para acá. Y orzar es la operación contraria, es irse más la proa hacia el viento, es decir, esta proa irse hacia acá y esta popa iría para acá, se pone en esta dirección de aquí, eso sería orzar. Pues bien, un barco se denomina neutro cuando no tiene ninguna tendencia ni de orzar ni de arribar, y eso ocurre cuando están en la misma línea, en la misma vertical, el centro bélico del centro de empuje del barco, que está colocado en la orza. Cuando están en la misma línea, pues no se crea par de fuerzas en el sentido proa-popa y consecuentemente el barco se queda neutro. Pues bien,
Si ocurre que el centro bélico, si la vela está muy echada a proa, si el centro bélico queda por delante de la línea del centro de empuje, ¿qué ocurre? Que se producirá, como aquí se ve, un par de fuerzas. Esta es una fuerza, esta que se aplica en este punto, y esta fuerza de la orza se aplica en este punto. Entonces habría un par de fuerzas, como aquí se ve, que tiene tendencia a ¿qué? Pues lo que tiene tendencia es lo que indica la flecha, a que la proa, a arribar en este sentido, que la proa se abra del viento. En ese caso se habla o se denomina que es un barco blando. Bien, por el contrario, si el centro bélico está por detrás de la vertical con el centro de empuje, pues ocurre lo contrario, que el barco tiene tendencia a orzar. Fijaros que aquí la fuerza está más a popa que esta, consecuentemente se genera un par de fuerzas que hace que intente girar en este sentido. En ese caso el barco se dice que es ardiente. Un barco no debe ser nunca blando, y tampoco muy ardiente, debe ser neutro con leve tendencia a orzar. Vamos a ver la leve tendencia a orzar que puede tener un barco con la escora. Si imaginamos una vista en planta, el centro bélico está respecto de esta línea que se llama línea de crujía. El centro bélico está más a sotavento de la línea de crujía, mientras que el centro de empuje se encuentra en la misma línea de crujía. Bueno, de hecho, el centro de empuje estaría un poco a barlovento de la línea de crujía, en este caso por debajo del agua, evidentemente, ya que está escorando el barco. Por consiguiente, este punto se desplaza hacia acá y este punto se desplaza hacia acá. ¿Qué ocurre? Por rozamiento aparece esta fuerza, ¿vale? Y esta es la fuerza de avance. Por consiguiente, aquí se genera esta con esta, un par de fuerzas que lo que tiende es a girar el barco en el sentido de hacerle orzar. Y eso es lo que ocurre cuanto más se escore el barco, esta distancia entre estas dos fuerzas es mayor y consecuentemente el par de giro sería mayor. En este gráfico se ve más claramente, se pone de manifiesto lo que acabamos de decir. Cuando escora el barco, pues lo que ocurre es que esta distancia entre la fuerza de empuje aplicada en el centro bélico y la fuerza de resistencia aplicada en el centro de empuje de la orza, pues aumenta esta distancia. Y al aumentar esta distancia, lo que ocurre es que aumenta el par de fuerzas. Consecuentemente, el momento es mayor y lo que tiene tendencia el barco es a orzar, ¿vale? Cuando digo una racha muy fuerte, pues ¿qué es lo que suele ocurrir? Debido a la inercia por la masa de la embarcación, pues toda la energía que llega del viento es usada como fuerza Fn perpendicular. Lo que tiende es a inclinar el barco, ¿vale? Va a escorarlo. Entonces lo que debemos hacer es amollar escota, es decir, soltar velas, algo, de tal manera que esperar a que el barco coja cierta arrancada, y cuando coja cierta arrancada ir cazando para ir consiguiendo velocidad progresivamente, ya que si no, aparte de el riesgo de abocar, que es que se moje toda la vela y la punta del palo llegue al agua, pues que el barco no arranca, vamos, se queda tieso, ¿vale? Pues nada más, yo deseo que os haya gustado esta presentación y nada más, quería agradecer vuestra atención. Todos estos conocimientos los puse en práctica en su momento, cuando tenía mi embarcación. Y es que en competición no solo hay que tener una buena estrategia, además hay que correr un poco más que tu adversario. Confío en que le haya gustado y espero verle en el próximo vídeo.